Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos en el segundo programa en el canal de YouTube Susana Lagún del espacio Relatos Personales. Hasta ahora, en el canal hemos estado conociendo principalmente historias y experiencias de personas con diabetes. Con Relatos Personales hemos querido ampliar nuestro horizonte y conocer más historias diferentes. Al final, todas las personas tenemos nuestra propia historia personal, experiencias y vivencias que merecen ser contadas. Los protagonistas de Relatos Personales un día decidieron contar las suyas, narrándolas en un libro. Hoy tenemos a un invitado especial. Con nosotros tenemos a Guillermo Escribano, de libros.com, alguien que te coge de la mano para hacer realidad tu sueño, publicar tu historia personal y transformarla en un libro. Una persona que con su sonrisa sincera te convencerá de que es posible pararse a escuchar ese rum rum que te invade por dentro desde hace tiempo y ver reflejada tu historia en un libro. Hoy vamos a conocerle, a hablar con él, conocer su trayectoria, su experiencia literaria, sus publicaciones. Hoy, en Relatos Personales, compartimos espacio con Guillermo Escribano. Hola, ¿qué tal? Hola, Susana, muchas gracias por tenerme aquí contigo y con tu gente. Uy, qué palabras más bonitas, me deja mudo, yo que no paro de hablar. Gracias por haberme invitado a esta charla. Bueno, gracias a ti por querer participar en este espacio, en Relatos Personales. Para mí, bueno, pues es un honor tenerte hoy aquí. Tú me ayudaste a hacer realidad un sueño junto con muchos mecenas y mucha más gente, todo el equipo de libros.com, y consideraba que merecíais un espacio bueno, pues en Relatos Personales para que nos contéis cómo trabajáis, para que nos cuentes también, pues nos hables de ti, de tu trayectoria personal, literaria, y bueno, para que nos des a conocer cómo funcionáis, cómo hacéis realidad los sueños de las personas que quieren ver reflejada su historia en un libro. Pues gracias por esta invitación, como te decía antes. Y sí que es verdad que esto lo has dicho tú otras veces, todos tenemos una historia que contar, ¿no? En tu caso era una historia personal, una historia muy tuya que querías compartir para ser un ejemplo para otros, por ejemplo, para inspirar cualquier otra cosa, ¿no? Eh, Decías lo de ayudar, dar la mano a cumplir un sueño. El sueño es tuyo, Susana, el sueño es de cualquiera que quiera compartirlo. Nosotros somos esa gente que te acompaña en una parte de tu sueño, ¿no? Para materializarlo en algunos casos, pues hay gente que lo quiere hacer en un libro, ¿no? Hay gente que tiene otros proyectos vitales o existenciales y ahí, pues, si podemos ayudar y apoyar, también lo haremos. Por Pero supuesto. para nosotros es un honor y un placer trabajar con gente como tú. Bueno, Así, sin más, a la verdad es tocateja. que es una auténtica gozada porque bueno, pues es una editorial diferente en la cual te sientes muy acompañada en todo el proceso. Para los que no conozcáis, pues es una editorial en la cual tú puedes cumplir el sueño de publicar tu libro y te ayudan con una campaña de crowdfunding en la cual tienes que involucrarte y trabajar muchísimo para dar a conocer tu proyecto y que las personas, pues vamos a decirlo de una forma muy sencilla, al final es reservar tu libro, tu obra, antes de que vea la luz para, bueno, pues en las librerías o en la casa de cada uno, ¿no? Y que te aporten ese granito de confianza para que ese sueño, pues, vea su fruto. Eso es lo que hacéis vosotros al final, acompañar a las personas que quieren escribir un libro. Sí, o sea, nosotros nacimos hace un poquito más de 10 años, ahí hay ciertas dudas con cuándo es nuestro aniversario, si el día del libro o un poquito antes. Nacimos hace 10 años como una respuesta, ¿no? Más que una alternativa, una respuesta a la industria editorial tradicional, ¿no? La industria tradicional es un mundo muy cerrado, es un universo en el que es muy difícil entrar, con unas barreras de entrada increíbles. Si no tienes contactos, recursos o redes que te permitan acceder, no vas a poder, como dices tú, ¿no? Cumplir un sueño, ¿no? Pero yo lo enfoco de otra manera, que es eso, compartir con una comunidad una historia, es una historia personal o una historia ficticia, un ensayo, como tú quieras verlo, ¿no? Entonces nosotros respondimos, esto es injusto,
hay gente por ahí que tiene historias muy guapas que merecen ser compartidas con su comunidad o con otras comunidades, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una red social que se llama libros.com, era una red social de gente que le flipaba los libros, y un día de repente dijimos, oye, ¿y si hacemos un libro? Y dijimos, vale, ¿y cuánto cuesta hacer un libro? ¿Y cómo financiamos este libro, no? Y de forma natural, esa inquietud nuestra por querer hacer un libro, dar voz a la gente que había en la comunidad, surgió lo de hacerlo mediante crowdfunding. Nos pareció como una forma mucho más justa y mucho más social de financiar un proyecto. Crowdfunding es un término inglés, mecenazgos como lo decimos nosotros también. Al fin y al cabo, una campaña de crowdfunding es una campaña de marketing y comunicación de 30 días donde los autores como tú y como yo compartimos nuestro proyecto con nuestras comunidades para animar a la gente a participar. Técnicamente funciona, como decías tú, como una precompra, es como una reserva. De hecho, es curioso porque las grandes editoriales están haciendo todo esto. El libro de Ken Follett, que no sé si ha salido ya, está a punto de salir, funciona con pre-reserva, ¿no? Es como, señores, llevamos 10 años haciendo crowdfunding para editar libros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos en este modelo de edición colaborativo, donde son los creadores los que tienen las historias que compartir, los que los convierten en libro con el apoyo de su comunidad, ¿no? Y aquí, pues fíjate, decías tú lo de cumplir los sueños, es que se pueden hacer muchas más cosas en libros.com y eso es lo guay, ¿no? Hay gente que viene y solo quiere escribir, para eso tenemos los relatos, los concursos estos, Ludus, eso es. Hay gente que solo quiere leer y lea a esos autores o lea a los autores de los libros ya publicados. Hay gente que quiere valorar a esa gente. O sea, tú llegas con una idea y luego en libros.com puedes ser quien quieras ser y hacer lo que quieras, ¿no? Esa es un poco la filosofía detrás de lo que hacemos. Me callo, que es que hablo mucho, Susana. No, pero sí está perfecto. O sea, aquí yo lo que quiero es escucharos. Al final es algo que creo que es importante, escuchar, ¿no? Y por supuesto te voy a hacer muchas preguntas, pero lo mejor es escuchar. Vosotros podéis explayaros todo lo que queráis. Yo puedo compartir la experiencia de haber publicado de esta forma y a través de una campaña de crowdfunding, y puedo decir que es muy enriquecedor porque me puse en contacto o retomé el contacto con personas de mi infancia o ¿no? Pues de otros momentos de mi vida y de las cuales pues, me aportaron muchísimo cariño de vuelta, ¿no? Y con las que bueno, pues ahora he podido mantener. Entonces, que es mucho más que lo que decías tú, ¿no? Que cumplir el sueño de publicar un libro, es dar a conocer tu proyecto, compartirlo, también luego pues, participar en esos concursos de Ludus, que están muy bien y que se aprende mucho también leyendo, se aprende muchísimo y te abre la mente, porque además son temas muy variados. O sea, todas las semanas sacáis tema nuevo y la gente veo que cada vez participa más y se anima más. Sí, somos ya, pues yo creo que éramos ya, pues, si no 2.000, casi 2.000 ya a tope escribiendo semana a semana en cada reto. Es curioso eso que dices tú, yo lo viví también en mi campaña. Me sirvió para tomar contacto con gente que hacía 20 años, o sea, 20 años, claro. De pronto, y fue alucinante porque yo dije, bueno, se lo voy a compartir a esta gente pues como excusa para retomar el contacto, ¿no? Los amigos del cole, y fue como, pues es guay, me sirvió para retomar el contacto con ellos y ahora tenemos un grupillo ahí de amigos que nos vemos con relativa frecuencia a raíz de mi campaña de crowdfunding, ¿no? Eso fue muy bonito. Al fin y al cabo, una cosa muy curiosa que pasa dentro de nuestra comunidad es que se crean relaciones entre personas. Entre los autores con sus mecenas conocidos se estrechan vínculos. Autores entre autores, que es parte de lo que estás haciendo tú en este canal, ¿no? El otro día estuviste con Marta. Marta es una bellísima persona, es una tipaza increíble. Bueno, pues se ha establecido una relación entre vosotras gracias a algo tan loco como libros.com, ¿no? Entonces, para nosotros tiene muchísimo valor esas relaciones que se crean o se refuerzan gracias a los proyectos que convertís en libros. O sea, que eso es súper bonito, nos encanta. Está claro que la gente tiene muchas cosas que contar y que decir, ¿no, Guillermo? Porque hay muchas ganas de expresar. Sí, es que fíjate, cuando la gente, yo oigo decir a la gente, es que ahora es cuando menos se lee, ahora es cuando más se lee. O sea, es cuando más tiempo dedicamos a leer cosas, ya libros, medios, leer en redes sociales, es cuando más tiempo estamos dedicando a... Lo que pasa es que los formatos quizá o los soportes
puede que hayan cambiado, pero es cuando más se lee y cuando más se quieren compartir historias, porque más posibilidades hay de hacerlo, ¿no? Entonces, todos tenemos una historia de contar. Partiendo de esa base, ¿cómo hacerlo, no? Cómo convertirlo, en este caso, en un libro o en un relato para el Ludus, ¿no? Esa es la clave. Lo que más me gusta y me llama la atención es la diversidad de temarios que podéis ofrecer, ¿no? Porque, claro, al final las ideas son muy diversas, tanto como las autoras o autores que quieran transmitir, con lo cual tenéis tanto libros de historia, de fotografía, de historias personales, de todo. Es una maravilla. Esto es una cosa que me preguntan a menudo mis amigos. Vale, pero ¿qué tipo de libros publicáis? Yo digo, todos. ¿No? Y sí que, ¿cómo que todos? ¿No? Digo, sí, porque nuestra vocación es que cualquier persona que tiene una historia que contar, es que esto te lo voy a repetir mucho porque es que es así, pueda convertirla en un libro. O sea, da igual que sea ficción, da igual, mira, te voy a enseñar, por ejemplo, esto es un libro de recetas. De campos de refugiados, ¿no? Esto es un libro de ficción, ¿no? Luego hablaremos de este si quieres. Libro. Esto es un ensayo, ¿no? Mezclado con vivencias personales. Lo importante es la persona y la historia que quiera contar. Para nosotros eso es lo relevante. O sea, creemos que es el camino a seguir. Y tan pronto estamos con un libro infantil como después con un testimonio personal hipertrágico, como con un libro de poesía o un libro de arte, ¿no? Está claro que al final es un sistema democrático. Es un sistema democrático porque también el público, los lectores, eligen qué libro quieren que salga a la luz, ¿no? Que se publique, claro. Con lo cual eligen también las historias. Al final es una ganancia mutua, ¿no? Tanto cultural como en diversidad y poder enriquecernos leyendo de todo, porque es así. Sí. Algo que no sé ¿qué es lo que más te llama la atención cuando alguien se pone en contacto con vosotros, ¿no? Yo he tenido la suerte, bueno, pues que me puse en contacto contigo y con Marta. También habrá otras personas que hagan ese trabajo ahora quizá. Cuando alguien se pone en contacto con vosotros y os dice, quiero publicar un libro, quiero escribir una historia, ¿cuáles son vuestras primeras palabras? Sí, o sea, aquí yo lo primero que miro siempre, cada uno tenemos nuestro método de aproximarnos a un proyecto, pero tratamos todos de hacerlo de una manera que tenga sentido, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que primero miro siempre es la persona. Para mí es clave, o sea, si esa persona tiene claro que quiere materializar ese proyecto, ese sueño, como sueles decir tú, que no tiene encima, en un libro yo voy a escuchar, voy a entender y sobre todo voy a ayudar, ¿no? Voy a explicar cómo funcionamos, por qué funcionamos así, cuál es nuestra filosofía y si este método de trabajo le gusta a la persona, nosotros vamos a trabajar para ayudarla. Esto en las editoriales tradicionales siempre te van a decir es que el manuscrito no tiene calidad, es que tal... Para eso está el trabajo de edición, para acompañar a ese autor, ayudarle, enriquecerle, que aprenda, que escriba mejor si el manuscrito no tiene calidad, ¿no? Eso es, sí. Si el manuscrito tiene calidad, fantástico, porque vamos a aprender nosotros de ese autor o esa autora, ¿no? Pero si es al revés, fantástico para todos, porque vamos a aprender de todo, ¿no? Entonces, nosotros miramos sobre todo a la persona que sea una persona honesta, que quiera trabajar, que tenga un proyecto, o sea, es eso lo más importante. De verdad, calidad literaria y todas esas cosas se trabajan después en edición, que para eso están los profesionales que saben de eso, ¿no? O sea, te he puesto este ejemplo porque es como muy típico, ¿no? Me han rechazado porque mi libro no es bueno. No, tu libro se puede trabajar para convertirlo en un libro mejor, ¿no? Hay cosas que tú no eres un profesional de la edición, no tienes por qué saber, ¿no? Por ponerte un ejemplo sin más, te puedo poner otros. Pero sí es que se aprende muchísimo. Algo que yo puedo hablar desde mi experiencia es que me prometieron que iba a disfrutar mucho del proceso de edición y no solamente disfruté, sino que además aprendí, ¿no? Y en la campaña crowdfunding me lo pasé bomba, pero porque es bueno, pues es a un ritmo veloz, cardíaco, divertido. Y hay que tomárselo pues como si fueras un niño o una niña pequeña, ¿no? Pues con diversión, con seriedad también y profesionalidad, pero sobre todo, pues eso, transmitiendo tu idea con ilusión. Creo que eso es fundamental y eso lo transmitís muy bien desde el principio, porque la sonrisa no os desaparece nunca.
O sea, y contactamos en plena pandemia, que estábamos confinados y este chico tenía esa sonrisa que tiene ahora, la misma, y Marta, su compañera, igual, y todos los compañeros, ¿no? Pues con los que puedo hablar. Entonces, eso acompaña mucho a la persona si tiene un mínimo de duda o de inquietud pues a meterse, a enfrascarse en ese Mm. proyecto personal, ¿no? Con vosotros. Sí, o sea, es que afrontar una campaña de crowdfunding, seamos honestos, no es fácil. O sea, es complicado. Y hay terroristas como tú y como yo que nos gusta esto y nos lo pasamos pipa. O sea, eso es así. Generalmente una campaña es muy divertida, pero tiene sus picos y sus valles también, ¿no? Entonces, joder, hay que acompañar, hay que comprender, hay que explicar. Y, joder, yo me acuerdo, tenía días en mi campaña, igual tú lo has vivido también, que yo hacía 10 contactos para invitar a participar a alguien en mi proyecto y 9 no me respondían. Y yo decía, Dios, el fin del mundo, oh, qué horror, mi campaña va fatal, no sé qué. Y el día anterior había tenido 20 mecenas, ¿no? O sea, las campañas tienen su ritmo, son adictivas, son un vicio. Yo creo que yo aquí unas 200 y pico, o más, yo creo más de 200 y pico campañas y son la hostia, pero también hay que saber gestionarlas desde dentro de las emociones, ¿no? Porque Exacto. tú en tu profesión haces labores comerciales y estás acostumbrada a esto, pero imagínate que tú eres alguien que escribe poesía y no tienes una personalidad extrovertida, es una persona introvertida, ¿no? ¿Cómo te pones tú ahora a hacer ese Complicado. trabajo de salir de dentro de ti hacia afuera, compartir tu poesía, que es algo complejo? Claro, entonces ahí es donde, ok, no te preocupes, entendemos, sabemos, hemos pasado por esto de forma personal y de forma profesional, te vamos a ayudar a gestionar esto que forma parte de tu proyecto, el comunicarlo, el compartirlo, y el conseguir mecenas. Entonces, para nosotros es súper importante esa parte porque tenemos que estar cómodos, tranquilos, concentrados y alineados durante Mm, la campaña eso de es. crowdfunding. Y eso se hace con sonrisa y trabajo duro. Eso que quede claro, ¿eh? No es un trabajo fácil, ¿eh? Esto aquí hay que ponerse las pilas y hay que trabajar, pero con una sonrisa todo se afronta de forma diferente. Y más si es por algo Mm. que te hace ilusión y bueno, pues que al final también te vas dando cuenta de que la gente apoya tu proyecto, ¿no? Y es algo chulo. Y tienen un éxito de campañas muy alto, tenéis un éxito de campañas de crowdfunding muy alto, Guillermo. 9 de cada 10. Y esto es porque trabajamos mucho con los autores, esta parte que comentábamos antes. Lo que hacemos antes de lanzar la campaña es, le llamamos pre-campaña, término técnico, pero lo que hacemos es estar 3 o 4 semanas con autor-autora, analizando bien el proyecto, trabajando los mensajes con esa persona, la estrategia que vamos a seguir. O sea, esto no es vamos a la fiesta, esto es, y llegamos a la fiesta como nos da la gana y a ver qué pasa. No, no, no. Hay que pensar muy bien cómo contar este proyecto, Eso es. hay que definirlo muy bien, hay que trabajar los círculos son las personas alrededor de los autores, bueno, todo esto hacemos un trabajo ahí de marketing y comunicación. Joder, yo cuando llegué aquí, pues algo de comunicación seguía, porque había trabajado en comunicación, pero había cosas de marketing que yo no tenía ni papa. Y durante la campaña y antes de la campaña me las explicaron y me sirvieron para hacer bien mi trabajo durante la campaña, ¿no? Entonces, todo ese valor en parte formación, en parte estrategia, en parte definición de proyecto, que la metodología de trabajo así en contexto general es por proyectos, que no todo el mundo trabaja así también, ¿no? Mm, Si yo no había trabajado por proyectos, trabajado de otra manera y llegué aquí fue como por proyecto. ¿Y qué es un proyecto? No, esto forma parte también, ¿no? Tú imagínate que trabajas en una panadería. En una panadería no claro, trabajas por proyectos, ¿no? claro, Pues no, 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 eso tienes que es. aprender también, ¿no? La Y entenderlo. metodología. Claro, entonces todo esto lo hacemos en la pre-campaña, damos una formación básica pero operativa como para poder trabajar bien en la campaña y hacer lo que queremos, que es conseguir el objetivo para poder financiar los costes de desarrollo del proyecto y que te sueño, como dirías tú, sea un libro. Eso es. Y así es. Hay que ponerse las pilas, ponerse manos a la obra, pero es que escribir un libro tampoco es fácil. También hay que documentarse, también hay que pararse a pensar, hay que releer y luego publicarlo. Aparte, cuando ya se consigue pues, el objetivo, ¿no? Pues para poder financiarlo, la publicación, hay que ponerse también las pilas y hay que acompañar en la edición, hay que elegir bien la maqueta, las imágenes, si se van a incluir, la distribución. Es
un trabajo de fondo, pero un proyecto personal, con lo cual, bueno, pues qué mejor que eso. Vamos a conocerte un poquito más a ti, porque yo tengo mucha confianza con él porque he tenido la suerte de conocerle desde hace año y medio ya y estar hablando ¿Año en y medio? diferentes... Sí, 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 claro, claro, sí, sí, o más. Hace Sí, que fue sí. ayer, Fue en Susana. 2020, estábamos confinados, Guillermo, fíjate, si yo entre cuatro paredes encerrada empecé a escribir y de repente alguien me habló de vosotros, una amiga, y se me ocurrió escribiros y apareciste tú en la pantalla y digo, esto no puede estar pasando. Pues sí, estaba Pues pasando. sí, pasó. Pasó y se convirtió pues luego en un libro. Pero es que eso, que para preparar la entrevista, pues yo pensaba que te conocía bastante, pero no, me has sorprendido muchísimo. Este chico nació en Guillermo Escribano, Madrid, en 1981. Se crió, sin embargo, en la huerta de Murcia, entre la Sierra de Guadarrama y las playas del Algarve portugués. Escribió su primer relato a los 7 años, aunque él no lo recuerda. Licenciado en Historia por las universidades de Murcia y Bergen, Noruega, trabajó como arqueólogo en España, Inglaterra, Grecia e Irlanda antes de dedicarse a la prensa escrita. Empezó a teclear cuentos con regularidad y una ilusión algo inocente. Bueno, ¿qué es esto de que escribiste un libro con 7 años aunque tú no lo recuerdas? Pues esto fue muy gracioso. Esto fueron unas vacaciones que mi familia, como pues, la huerta de Murcia, ¿no? Mi familia tenía una huerta, un campo allí. Yo me fui a pasar las vacaciones y me fui con mis abuelos, no con mis padres, y entonces decidí, esta historia yo la tengo que contar. Supongo, no me acuerdo, como bien digo ahí, ¿no? Y entonces, pues eso, quería contar la historia y compartirla de alguna manera. Entonces yo cogí una libretita, es que no lo tengo aquí, pero te lo voy a enseñar otro día. Cogí una libretita, recorté y empecé a hacer pliegos de páginas como los pliegos de un libro, ¿vale? Con una libreta normal de cole. Entonces yo dibujé la portada, escribí el prólogo y escribí un librito, un cuento de 12 páginas donde narraba mis aventuras de las vacaciones, ¿no? Lo encuaderné, pegado, trapado, lo ilustré, hice un libro completo, un mocoso así de pequeña, ¿no? Entonces yo de esto tenía vaga conciencia de que lo había hecho, hasta que un día mi madre me dijo, oye, ¿te acuerdas que tú escribiste un libro cuando eras pequeño? Y yo, ¿cómo, mamá? Y sí, claro, yo era pequeño, no me voy a acordar, y me lo enseñó y lo tenemos por ahí, es una pieza de museo increíble, porque además está editado y publicado por Guillermo Escribano, ¿no? Esto con un niño de 7 años, que se podía haber hecho su crowdfunding cuando era un pequeño para financiarse este libro, dedicado a sus abuelos, contando sus Qué aventuras bonito. y con una clara visión ya, porque entonces decía que ese libro no era verídico en su totalidad, había ficción, ¿no? O sea, tú imagínate un niño de 7 años pensando en estos términos, está chalado, este niño está chalado, ¿no? O sea, la historia de aquel verano, Vacaciones en la Lama, se llama el libro, un día te lo enseño, la verdad es Sí, que sí, qué es una bonita fecha esa. religiosa Oye, verlo. Sí. me ha encantado la historia, es súper chula. No, no, en serio, es muy Sí, bonita. No, pues, sí, ¿ves? Es que al final escribir libros es no dejar de ser niño o niña, ¿no? De esa inocencia que tenemos cuando somos niños y niñas, de esos sueños o esas aventuras que aparecen en nuestra mente, plasmarlas pues, escribiendo, otras personas pues, lo transmiten de otra forma, ¿no? Pero es una historia bonita, muy chula. Y vacaciones en el Algarve, o sea, solías veranear mucho en el Algarve. no, en el Algarve resulta que nos fuimos a vivir un año y pico porque mi padre encontró un trabajo allí y allí nos fuimos, mi madre también encontró un trabajo allí y estuvimos un año y medio en Portimao, que está en el Algarve. ¿Sí? Sí, sí, una zona ahora es muy turística, es todo guiris, como diríamos aquí, casi todo ingleses e irlandeses. Y allí estuvimos un año y pico, la verdad, fue una experiencia muy interesante para un niño pequeño. Yo tenía entonces esos 7 8 años. Joder, adaptarte a un país nuevo, a un idioma nuevo, a un sistema educativo nuevo, sin amigos y tal, fue muy enriquecedor, la verdad. En aquella época Portugal, no es el Portugal de ahora, era un Ya, Portugal un poco más diferente, atrás, ¿no? diferente. Sí, no había entrado en la zona euro, bueno, era otro mundo, otro universo, pero súper guay, la verdad. Entonces, bueno, pues fue aquel año y pico
en mi memoria de niño pequeño con barba, lo recuerdo con nostalgia y cariño. Bueno, ¿y tu época de Indiana Jones? Porque esto de trabajar como arqueólogo, vamos a ver, cuéntame esto. Esto fue que todo el mundo esperaba que yo fuera ingeniero de telecomunicaciones o físico, como mi padre, claro, obviamente, pero yo había mostrado una inquietud terrible por la historia desde pequeño, ¿no? A mí me encantaba sentarme por las tardes con mi abuelo y que me contara batallitas de la historia, fueran verídicas o no. Entonces ahí me encantaba la historia. Entonces yo hice el bachillerato de ciencias puras, imagínate, y por supuesto repetí 2 años, porque yo ahí no pintaba nada. Iba el bachillerato de por la noche, terminaba dando las clases de biología yo porque ya me lo sabía tanto de haber repetido tanto, ¿no? Entonces llegó el momento de matricularme y tuve que tomar en la universidad la decisión a ver, tú de verdad, ¿a qué quieres dedicarte, muchacho? Yo dije, si es que a mí lo que me gusta es contar historias, yo voy a estudiar historia, ¿no? Y entonces me matriculé en historia y en el primer cuatrimestre descubrí que los historiadores pasan el 90% de su tiempo en un archivo polvoriento, ¿no? Que está muy bien, a mí me encanta, sigo visitando archivos, luego si quieres hablamos de eso, pero a mí me encanta la naturaleza también y estar fuera, necesito estar fuera, en la calle, en la naturaleza. Y por el camino se cruzó mi afición de la historia con el estar en la naturaleza, con intentar explicar la vida a través de testimonios materiales, que es la arqueología, ¿no? Tienes un cacharro roto hace 2000 años, tienes que explicar cómo se utilizaba ese cacharro, ¿no? Pues todo eso se juntó y yo ya en primero de carrera dije, me quiero dedicar a la arqueología y empecé a irme a excavaciones y a trabajar en esa línea. Es una profesión súper bonita, tanto si eres Oh, arqueólogo investigador como si eres, se llaman arqueólogos de gestión, ¿no? Los que trabajan, pues por ejemplo, cuando van a construir un edificio nuevo, antes hay que hacer un estudio claro, de impacto arqueológico, bueno, hay un claro. arqueólogo que trabaja en una empresa privada, ¿no? Ambas vertientes son fascinantes, son la hostia, están muy mal pagadas y es una vida muy dura, pero son muy bonitos, ¿no? Entonces, pasé pues eso, unos años dedicado a la arqueología, que recuerdo con mucho cariño. Me sigue encantando visitar castillos, villas romanas, castros, me flipa. Pero llegó un momento en la vida que yo decidí que eso sí era contar historias, pero no de la forma que yo quería contarlas, ¿no? Pues ahí fue cuando di ese salto que has comentado tú antes de me voy al periodismo. A ver qué se cuece por ahí, que están contando historias también. ¿Vale? Fue Bueno, ese cambio. alguno cuenta alguna más que una historia, ¿eh? Ahí sí que se inventan historias a veces, ¿eh? Pero bueno, Sí. pero sí que es verdad que también has tenido tu trayectoria periodística, has Mm. estado en varios medios de comunicación, bueno, has sido una persona bastante polifacética, vamos, todo eso también te aporta Inquieto. mucha, Mm. mucha riqueza para la escritura, porque al final conoces muchos ámbitos, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas que más me gusta a mí cuando me siento a escribir es pensar en gente que he conocido o en sitios que he visitado, ¿no? Claro, eso me ayuda mucho a la hora de, cuando a mí se me mete un personaje en la cabeza, por ejemplo, cuando es una imagen, por ejemplo, o una frase o una idea vaga. Entonces, para terminar de construir ese personaje, yo bebo de gente que conozco o he conocido, gente que me he cruzado por la calle y el haber estado aquí y allá dando vueltas por todos lados y en diferentes profesiones me ayuda a eso, ¿no? A gente completamente distinta que no tendría nada que ver a mis círculos personales y profesiones actuales, pues poder encajar piezas de otros lados, ¿no? Eso me chiflas, ¿no? De las cosas que más me gusta. ¿Eres de los que viaja en el metro o en cualquier otro medio de transporte con una libreta en la mano y hace apuntes? Pues antes sí, pero ahora no, por una cuestión práctica, porque por tener todo centralizado. Entonces ahora lo subo todo a la nube, Vale. pero tengo mi libreta. Y si en mi mesa tengo una libreta, en mi otra mesilla tengo una libreta, en la otra mesa tengo tantas libretas que al final acabo tomando apuntes de forma desordenada, ¿no? Entonces trato de centralizarlo en un documento en la nube por una cuestión práctica y porque al final soy un poco maniático del orden. Porque si no tendría todo por ahí lleno de apuntes, pero siempre llevo libretas, pero luego las tengo en blanco. ¿Te gusta inventarte historias? Imagínate, estás en una cafetería, ¿no? Y ves a una pareja o un grupo de chicas y no sabes de qué están hablando, pero ¿te gusta inventarte, imaginarte en tu mente historias, proyectar una novela en función de la imagen que ves en una cafetería, en cualquier escenario o en la calle?
A veces sí, pero depende mucho de mi estado emocional más que del estado emocional de las otras personas. Si yo tengo un estado emocional como muy reflexivo, y algo me impacta mucho, me pongo con ello, ¿no? No lo sé, por ejemplo, en Marco Valerio debe morir, que fue mi primera novela publicada, que es una novela histórica ambientada en la Roma imperial aquí en la península ibérica. Yo la escribí en el tren, en viajes de tren, ¿no? Entonces, algunos de los personajes que hay por ahí, gente que veía yo todos los días en el tren, que se subía o en la misma parada que yo o en la parada siguiente, gente que yo veía y que me había causado un impacto emocional. Las descripciones de esos personajes son estas personas, ¿no? Cómo se movían, o cómo miraban, o cómo hablaban. Entonces, pues sí, me ocurre, me pasa. Me pasó en el tren con Marco Valerio de morir. Ahora, como voy en bici a todos lados, pues me pasa menos. Pero, pero sí, me ocurre. Sí, me inspiro en el mundo que me rodea, al fin y al cabo, en el mundo material que me rodea. Bueno, pues es algo común, ¿eh? Yo creo que muchas personas que nos gusta escribir sí que solemos ser de las que van con una libretita, aunque ahora la hayas transformado en una nube tecnológica, o eso, que veamos una imagen o a personas que nos rodean y queramos transformar en historias. Háblanos de ese premio que ganaste en 2016, Premio Ciudad de Valeria con Marco Valerio debe morir. Bueno, sí. Cuéntanos. Esto la historia se remonta antes del 2016. Una de las cosas que quería hacer yo para validarme a mí mismo como que escribía bien, que esto yo creo que por esto hemos pasado todos los autores noveles, es presentarme al concurso, ¿no? A ver, si un consejo de sabios valida que yo soy bueno, es que tengo que ser bueno, ¿no? Este juego mental que no tiene mucho sentido, pero bueno, es así, ¿no? Entonces empecé a presentar un montón de concursos, primero de relato, después de novela y a tope. Yo seguía aquello que decía Cela, ¿no? Que se presentaba a todos los concursos que existían, ¿no? Pues yo me puse a hacer lo mismo. Y tras 2-3 años bastante infructuosos y frustrantes, decidí cambiar de estrategia y elegir un único concurso y preparar una novela que funcionara con ese jurado y ese concurso, ¿vale? Y eso fue el experimento que hice con Marco Valerio de morir. Las Valeras es un municipio muy pequeñito de Cuenca, que en época romana fue la ciudad de Valeria, que era una ciudad muy importante, muy grande. Tiene un ninfeo, un ninfeo es una casa de baños y un templo a las ninfas a la vez, más impresionante de Europa, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces, en aquella época, en 2015-2016, se recuerda, son unas elecciones municipales y hubo muchos cambios de gobierno de un sentido y de otro, ¿no? Entonces, yo pensando en ese presente y en la ciudad de Valeria, que es donde se celebraba el concurso, dije, wow, ¿cómo eran las elecciones en la época de Roma? Porque nuestra democracia sí viene de Grecia, pero no es todo romano, todo es romano. Entonces yo dije, joder, ¿cómo eran las elecciones municipales en Roma? Y me puse a investigar y descubrí cómo eran y dije, joder, aquí hay una historia muy guapa, ¿no? Joder, acabamos de ir a votar todos, con todo lo que está pasando, todos los cambios que estamos viendo. ¿Cómo votaban los romanos? Votaban con una conchita, por cierto, en lugar de una papeleta. Entonces me puse a investigar sobre ese tema y decidí ambientar la historia de Marco Valerio, que es el protagonista, ambientarla allí en la ciudad de Valeria, en las Valeras, rescatando y reconstruyendo la ciudad conforme al testimonio material, la arqueología, ¿no? Pues ya estaba yo con mis temas, mi presente y mis preocupaciones del presente con inspiración en el pasado, ¿no? Entonces escribí esa historia, que es la historia de un Marco Valerio, de un tío que vuelve de las guerras en Germania y al llegar a su municipio, a su pueblo, ve que está todo hecho una mierda, por ahora siente tú y yo, y quiere cambiarlo, decide cambiarlo, y la única manera de poder cambiarlo es ser elegido el alcalde de la época, ¿no? Entonces es su historia luchando para conseguir eso. Y cómo le quieren matar, por eso es Marco Valerio debe morir, ¿no? Siempre está ese conflicto ahí. Entonces, escribí esa historia en el tren muy deprisa, con mucha prisa, porque se me acababa el plazo para enviarla. A toda leche la envié y resultó que les gustó. Gané, me fui allí, me dieron el premio en la iglesia de las Valeras, que es un sitio precioso. Fue súper bonito presentar allí el libro y fue muy guay, la verdad, fue muy guay.
Para todo el que le guste la historia, le guste Roma, yo os recomiendo que vayáis allí, vayáis en la semana de la reconstrucción, que se visten todos de romanos, bueno, eso es súper bonito. Súper bonito. Y así se dio la historia de Marco Valerio, un problema del presente que a mí me fascinaba y que me estaba impactando, y una historia del pasado tirando de arqueología, que son mis temas, Susana, son mis temas. Fijaros lo que hay detrás de un libro, ¿no? También, aunque no escribas sobre una experiencia tuya propia, no deja de ser algo que vaga por tu mente y que lo acabas transformando en una realidad, ¿no? Entonces, en algo para que otra persona lo lea y seguro que en su mente se dibuja una imagen quizá diferente o siente unas emociones diferentes, ¿no? Pero es mucho más, un libro son mucho más que unas palabras, unas frases, son emociones, son imaginarte en otros lugares, en otros ambientes. Es una forma de vivir otras vidas, en otros lugares, pero bueno, desde el rincón favorito que tengas, ¿no? Cada uno de nosotros. Y enhorabuena por ese Gracias. premio. Gracias. Hurgando, me encontré con un blog tuyo, personal, de escritor, que me encantó, guillermoescribano.com, en el cual hablas de tu libro El misterio del umbral. Aquí, bueno, es un libro que, voy a confesar, no me lo he leído y me lo tengo que leer, ¿vale? Pero es un libro de suspense. Tómalo, cógelo. A ver, tráelo. Cuéntanos. Te lo mando. Cuéntanos, El misterio del umbral. ¿De qué trata este libro? Pues fíjate, te voy a leer cuál es su título original porque tiene sentido para explicarte de qué va un poco, ¿vale? El ingenioso profesor Félix Cervantes y el misterio del santo prepucio, que luego hablamos de prepucios si queréis, ¿vale? No sé si te recuerda el ingenioso caballero Don Quijote de la... Claro. Vale. El misterio del umbral fue primero un ejercicio reflexivo intelectual, puramente intelectual, ¿vale? Que yo lo quería hacer, pero ocurrió así. Yo estaba leyendo, una época que estaba leyendo un montón de bestsellers, ¿vale? Investigando técnicas narrativas, por qué un libro enganchaba o no enganchaba, qué ingredientes tenían cada uno de estos protagonistas para que te engancharan tanto. Bueno, leyendo un montón y documentándome. Entonces, había algo en común en todas estas lecturas y es que ninguna era de humor, ¿vale? Eran todos libros o muy serios, o muy sesudos, o muy trágicos, o el mundo está en riesgo, o el protagonista es perfecto, o ella es maravillosa. ¿Sabes? Era todo como muy similar y muy carente de humor. No te reías. Estaba siempre tenso y nervioso pasando las páginas. Entonces, a mí me daba mucha rabia. A mí me encanta el humor y yo quería sentir emociones positivas como el humor leyendo estos libros. Entonces, bueno, pues siempre hay libros de parodias, desde El asno de oro, Apuleyo hasta El Quijote, siempre ha habido libros, parodias de humor, ¿no? Entonces yo dije, yo que soy un friki del Quijote, el Quijote me lo releo todos los años, yo dije, hostias, es que los bestsellers de hoy, Dan Brown, Ken Follett, toda esta gente, Matilda Sensi, toda esta gente son como los libros de caballerías para el Quijote, ¿no? ¿Sabéis? El Quijote leía muchísimos libros de caballerías, que eran los libros que más se vendían y leían en la época, y por eso se chaló, ¿no? Esa es una de las teorías. Ahí me estaba pasando lo mismo, estaba viviendo esa misma experiencia que vivió mi personaje de ficción favorito, ¿no? Entonces, se empezaron a mezclar la realidad, la ficción, lo que a mí me gustaba y lo que yo quería hacer, y decidí escribir esa novela que yo no encontraba en ningún lado y que era un bestseller y que era humor. Y de forma natural eso se convirtió en una parodia, ¿no? Entonces, El misterio del umbral es una parodia de las novelas de Dan Brown. Sobre todo yo cojo el modelo del Código Da Vinci porque me parece como un ejemplo muy bueno, ¿no? Entonces yo dije, vale, ¿qué ocurre en el Código Da Vinci? Tenemos un misterio milenario, un profesor muy listo que se las sabe todas, una chica muy guapa, ¿no? Todo esto. Pero es que es así, ¿eh? Y acertijos por resolver, ¿no? Durante la trama. Y capítulos cortos, sobre todo, para que puedas leerlos en el metro, como decías. Sobre todo, ¿no? sí. Bueno, hay una serie de técnicas narrativas como muy evidentes, ¿no? Entonces yo dije, pues voy a hacer lo mismo.
Y entonces me puse a investigar reliquias, ¿vale? Dije, a ver, venga, una reliquia con la que podamos pasárnoslo bien. Me puse a investigar, a documentarme. Y al principio pensé alguna reliquia seria, ¿no? Venga, yo qué sé, la sábana santa. Ah, no, que ya hay muchos libros sobre esto. ¿No? Y de repente, investigando, estaba un día leyendo la Biblia, a ver si ahí salía alguna referencia. Yo no soy religioso, pero leo mucho la Biblia por este tipo de cosas. Y me encontré con que había un pasaje donde hablaban de la circuncisión de Cristo. Y yo dije, hostia, es que le cortaron el prepucio a Jesús. ¿Qué pasó con ese prepucio? Y me puse a investigar y efectivamente había escritos por ahí, apócrifos, que no están en el Nuevo Testamento, que decían que ese prepucio se había guardado en un frasco de aceite y sí. Y se había conservado y lo tenía no sé qué señora y luego eso pasó a no sé quién. Y entonces el prepucio de Cristo, una vez que se lo cortaron, lo guardaron en aceite y ha estado por ahí pululando y volvió a aparecer. Entonces me pareció fascinante que la gente hubiera estado atesorando y venerando el prepucio de Jesús, ¿vale? Y me puse a investigar y demás, y encontré cosas muy locas por ahí que no creeríais, que están en el libro y que quien lo lea lo podrá ver. Pero bueno, el caso es que ya tenía mi reliquia, ¿no? Ya tenía mi reliquia, ya tenía el libro que quería parodiar, que era El Código Da Vinci, y me faltaba el personaje, ¿no? Y yo dije, joder, es que todos estos protagonistas son todos como muy listos, ¿no? Muy listos, todos tienen sus debilidades, porque si no, no te genera no la empatía, claro, no es. sería humano, tal. Pero es como, joder, son muy listos, lo saben todo, son hábiles, cuando la cagan es porque el otro es más poderoso, no porque ellos sean torpes. Entonces, pues yo me inventé al profesor Cervantes, que es un profesor de historia de instituto de mediana edad con sobrepeso, que es un torpón, que sabe mucho de lo suyo, pero es un torpón, ¿vale? Es como una mezcla de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Fusionados en el presente, y un profesor de historia marxista de un instituto del sur de Madrid en un barrio conflictivo, ¿no? Entonces, con ese personaje que me fascinaba, que estaba por ahí rondando en mi cabeza, dije, vale, ¿cómo meto yo a este tío en problemas? ¿No? En problemas de magnitud, una reliquia milenaria con una conspiración judeo-masónica y tal. Y así fue como surgió el misterio del umbral, con esos ingredientes. Pero partió de un ejercicio intelectual, así como que parece un poco frío, pero yo estaba como súper motivado, ¿no? Porque, joder, todos leemos bestseller, todos vemos bestseller en la televisión, y es como un género como bastante vacío desde mi punto de vista literario, ¿no? Porque es muy, muy formulaico, son muchas fórmulas repetidas una y otra vez y había que darle una vuelta. Todo esto se juntó, además, con el componente, el verdadero tema del libro, ¿no? Todo esto son las capas superficiales con las cuales yo monto la historia La para que no lo... excusa para montar Claro, el libro. la excusa. El verdadero tema que hay debajo es la posverdad, ¿no? Mi preocupación con la posverdad y qué es verdadero, qué es verosímil, qué impacto tiene en nosotros el ver alguna red social y creerlo como si fuera verdad. Todo este tipo de cosas, que es muy de nuestro presente, ya lo estamos viviendo con el asunto en Ucrania. Lo estamos viendo 100%, ¿no? Los relatos, ¿no? ¿Qué relato es el verdadero? ¿Cuál es el falso? Esto está verificado, no está verificado. Entonces, la peripecia que vive el profe Cervantes aquí es intentando descubrir una verdad, ¿no? Entonces, como eso yo lo había vivido como historiador y como periodista, esa búsqueda de la verdad, pues dije, bueno, voy a aplicar ese método a la búsqueda del prepucio. Y así me surgió la novela. Aquí podría estar horas hablando, pero no quiero hablar. Nada, no. Es que lo que tenemos que hacer es que leerlo. Claro, eso es, en libros.com ir a buscar el misterio del umbral. Ya está. O sea, tenemos la solución. No, es que a mí ya me has convencido. Sí, además es divertido porque es una parodia, entonces es divertido. Está pensado como un libro divertido, aunque en el trasfondo sea un asunto serio, que es como, vale, ¿qué es la verdad? ¿Cómo construimos nuestros propios relatos? ¿Qué nos creemos y qué no nos creemos? Entonces, pues, pero te vas a reír. Es muy importante reírse, ¿eh? El humor es básico y en todo momento, además, creo que es fundamental y vital en nuestras vidas. Y bueno, pues nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a conocerte un poquito más, porque yo quiero que sepáis que cuando yo hablo con este chico muchas veces me dice, bueno, yo es que para las 8 de la mañana ya me he ido a correr
ya he escrito, ya he leído. Bueno, yo no sé a qué hora te levantas, A las Guillermo. 8 es tarde. A las 8 yo estoy Claro, comiendo, Susana. este es de los míos. Este es de los míos que a las 5:30 me levantaba para ir al monte cuando ya nos dejaban salir de casa, ¿eh? Y podíamos aprovechar con el teletrabajo pues un poquito más de tiempo, ¿no? Este es de los míos. Que sacamos Sí, tiempo de donde no hay para hacer lo que nos gusta. eso es, eso es. A mí también, cuando más energía tengo yo es por la mañana, ¿no? Y crear, o sea, la creatividad, tú lo sabes, consume mucha energía mental, mucha energía emocional, ¿no? Entonces, si no tengo ese ratito por la mañana de voy a crear, exploto, Se ¿no? Entonces, desvanece. claro, entonces a veces compagino eso con el salir a hacer ejercicio, que el cuerpo mens sana in corpore sano, no lo digo yo, lo dice un señor muy antiguo, y hay que combinar ambas cosas, ¿no? Entonces me chifla. Ahora estoy corriendo un poquito menos. La pandemia me hizo mucho daño, la verdad, no sé a ti, pero estaba para correr maratones. La pandemia mandó todo a tomar viento y ahora pues la bici y alguna otra cosa estoy retomando, pero ya no tan hardcore como antes. Estaba La ya poco pandemia nos ha echando. pasado a todos por encima, a muchos Joder, más, ya te digo. lógicamente, que a otros. Pero bueno, yo siempre digo que entre todas las tormentas siempre sale el sol, ¿no? Después de la tormenta siempre sale el sol y siempre hay Mm, que intentar buscar los rayos y acercarse a ellos para seguir sonriendo, porque si no, mm, no, tenemos que sí. seguir, tenemos que tirar. Y bueno, pues con creando, a mí por lo menos a escribir me ayudó muchísimo durante el confinamiento y me ayudó también a descubrir una afición pues quizá olvidada, ¿no? O no olvidada, quizá apartada de lado por esa vida que llevábamos tan frenética hasta que nos Mm. pusieron el freno, ¿no? Y bueno, pues muchos hemos aprovechado para hacer otras cosas. Eh, Háblanos del último libro que hayas leído o recomiéndanos un libro, lo que tú quieras. Vale, os voy a. Es que me estoy leyendo ensayos ahora que son drogadura, de filosofía, no tiene sentido. Os voy a recomendar un libro que es que tiene mucho sentido para el momento que estamos viviendo. ¿Vale? Es Desde el lado incómodo de la frontera, ahí, una mirada crítica de un activista de derechos humanos. David Viejo Hayes también nos llegó, le descubrimos en plena pandemia, es un tipazo increíble, o sea, flipante. Te paso su contacto si quieres conocerle. ¿Vale? Perfecto. Él ha estado 30 años trabajando en derechos humanos, en los sitios más chungos del planeta, más duros. Bueno, ha vivido unas experiencias increíbles, siempre del lado de las personas y de los derechos humanos, ¿no? Luchando por los débiles y sus derechos, ¿no? Él ahora no está tan haciendo el trabajo de campo, pero sigue súper activo. Es un tío increíble y tiene unas historias, o sea, en este libro tiene unas historias flipantes que merece la pena verlas, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora, con lo que está pasando en Europa del Este, que muchas de las cosas que se están viendo y que se van a ver no son nuevas y hay No, gente que ya las ha vivido, que reflexiona sobre ello y que propone soluciones para los seres humanos. Yo no hablo de estados, no hablo de territorios, no hablo de naciones, hablo de humanos. las personas que son los que están ahora ahí cagándose de frío en las calles de Kharkov o cagados de miedo porque les va a caer un petardazo en cualquier otro lado, ¿no? Exacto. Entonces, desde el lado incómodo de la frontera es un libro impresionante por eso, porque te hace vivir desde el terreno este tipo de experiencias, adquirir una conciencia de, sí, bueno, esto es que está pasando allí en Ucrania. No, esto es el día a día en el Exacto. 75% del planeta Eso y es. hay gente como David, que son figuras encomiables que se van a pelear por los derechos humanos de esta gente, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todo el mundo la lectura de este libro, me está escrito súper bien, David es un tío muy bueno y altamente recomendado, ¿verdad? Para, en el contexto de lo que estamos viviendo, reflexionar un pasito más Pues allá. me encantaría entrevistarle. Creo que es un tema muy importante el que acabas de comentar. Me ha hecho recordar todo esto que estamos viviendo ahora, un libro que leí cuando pues, yo tendría pues, 10 o 12 años. Amir no quiere pistolas. Fue en la época en la que, bueno, es la guerra de Bosnia, en la que muchos tuvieron que emigrar precisamente pues aquí también, ¿no? Y yo recuerdo en el colegio pues estar con niños y niñas de Bosnia, compartir experiencias con ellos y lo que más me viene a la mente era
la cara de seriedad que tenían, no sonreían, tristeza. Es verdad que es algo que antes de lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, está ocurriendo en otros países, en Siria. No tenemos por qué, ya sabemos lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de lo que ocurre y de lo que pasa al otro lado de la frontera, ¿no? Y hacer lo posible porque deje de ocurrir a nivel humano, lo que has dicho tú, a nivel humano. Sí. El testimonio de David para esto es que es increíble, o sea, te quedas con el libro traspuesto, que es parte de su objetivo, que te quedes traspuesto y ganes conciencia, y creo que lo cumple y lo recomiendo a todo el mundo. Perdona que me haya puesto tan serio, venimos del reino del prepucio de Cristo, pero es que creo que es muy relevante, el testimonio de David para esto. Así que pues aquí tendrá su espacio en relatos personales. Está claro que es una historia que queremos compartir aquí, en este espacio. Te voy a lanzar una frase, ¿vale? Es algo que estamos haciendo en relatos personales, ¿vale? Para que tú la continúes como tú quieras, ¿vale? Esto es un pequeño aprieto, pero bueno, como aquí no ponemos nota ni nada, simplemente es para que expreses lo que tú sientes al escuchar esta frase. Te la voy a leer. Lucía se levantó sin saber qué hacer. Estaba totalmente perdida, hundida por lo acontecido el día anterior, sin ganas de salir por la puerta e iniciar un nuevo día. Cayó de la cama, se arrastró y descubrió que ya no tenía brazos, ya no tenía piernas. ¿Qué demonios se había convertido? ¿Era Lucía ya una persona o no? ¿Era un gusano? ¿Era una cucaracha como Gregorio Samsa, el de la metamorfosis? Siguió moviéndose, Lucía hacia la puerta como podía y de repente ¡pam! Cayó al vacío. Y entonces despertó de verdad y se dio cuenta que lo que tenía era una resaca tremenda. ¿Qué te parece el final? Me ha encantado. O sea, fenomenal. Y algo que vamos a descubrir es que con la misma frase lo que son capaces de crear nuestros protagonistas de relatos personales. Vamos, historias totalmente diferentes, que al final es lo que queremos transmitir, ¿no? La diversidad en nuestra forma de contar las historias y de las historias en sí mismas. Historias humanas, historias de todo tipo. Yo por mi parte, Guillermo, no tengo así nada más que añadir. Yo no sé si quieres añadir tú algo más. Yo darte las gracias enormemente por haber querido participar en este espacio con nosotros y nosotras. Por Dios, gracias a ti, Susana. Poder charlar contigo, poder verte, ver tu sonrisa, compartir este ratito contigo es lo mejor que me podía haber pasado hoy, joder. Pues es un gustazo estar aquí, de verdad, haber compartido el espacio y poder conectar con tu audiencia y tu gente, que son gente estupenda, son tus mecenas, son gente maravillosa. Que ojalá pueda conocerles más de cerca. Y nada, gracias. Y a ver si nos vemos pronto. Esto es un gustazo. Sí, por supuesto, eso ocurrirá más pronto que tarde, eso espero. Y a todos los demás, pues os invito a seguir estas historias, estos relatos en el canal Susana Lagun. Todos los libros de nuestros escritores y escritoras los podéis encontrar en la página de la editorial libros.com. Os invitamos a sumergiros en su página web para encontrar historias de todo tipo, de ficción, relatos fantásticos, periodísticos, obras de fotografía, de todos los tipos que os podáis imaginar. Pero por supuesto que si también tenéis la necesidad imperiosa de hacer lo mismo que ellos y ellas y contar vuestra historia y transformarla en un libro, pues enfrascaros en la aventura con libros.com, que os invito a hacerlo sin ninguna duda porque lo vais a alucinar, lo vais a pasar fenomenal y vais a aprender muchísimo. Os invito a todos a compartir este episodio, si os ha gustado, a dar like, a poner comentarios y a suscribiros al canal Susana Lagun para seguir conociendo las próximas historias y relatos que merecen ser contados y merecen ser narrados. Quién sabe, quizá tú seas el próximo protagonista de relatos personales. Un abrazo enorme, Guillermo, así de grande, te lo envío
a ti y a todo el equipo de libros.com. Un abrazo. Muchas gracias, Cuidaros mucho. Susana. Todo el mundo a seguir a Susana, por favor. Seguir a Susana, el mejor canal. Un beso. Cuídate. Hasta luego.